día, buen día, buen día. Estamos hoy aquí de nuevo para una nueva entrega de nuestro episodio de lectura de Deja de ser tú de Joe Dispenza. Hoy queremos contarles que están llegando a Tú eres el milagro. En Tú eres el milagro te ofrecemos un enfoque integral para tu bienestar, combinando prácticas ancestrales y espirituales con técnicas modernas, con el objetivo de poder ayudarte a alcanzar un estado de armonía y sanación en tu vida. Tenemos una comunidad en WhatsApp donde te puedes unir y allí estamos creando un modelo práctico y realista de transformación personal que te ayude a renovar tus formas de ver, de ser y de pensar para comprender cómo puedes cambiar lo que necesita ser cambiado en tu vida. En la descripción del vídeo te vamos a dejar la información para que así puedas conectarte y conectar con nosotros. Vámonos con nuestra lectura del día de hoy. El enunciado que vamos a estar trabajando es, uno de los enunciados que vamos a trabajar se llama Adictos a ser alguien. Vamos, ¿qué tiene para decirnos este enunciado el día de hoy? Cuando se activa la respuesta del estrés por una amenaza real o evocada, el organismo se inunda de una cascada de sustancias químicas para darnos un montón de energía, despertando momentáneamente el cuerpo y ciertas regiones del cuerpo para que nos centremos en los tres grandes. Perdón. Es una experiencia muy adictiva porque es como tomarse un espresso triple. Durante unos momentos nos sentimos muy excitados. Con el tiempo, sin darnos cuenta, nos volvemos adictos a nuestros problemas, circunstancias adversas o relaciones poco sanas de nuestra vida. Mantenemos estas situaciones para alimentar nuestra adicción a las emociones de supervivencia y poder así recordar ese alguien que cree ser o que creemos ser. Nos encanta sentir el torrente de energía generado por nuestros problemas. Así es. Además, asociamos este subidón emocional con cada persona, cosa y lugar y experiencia del mundo exterior que nos resulta conocido y familiar. También nos volvemos adictos a estos elementos del entorno exterior. Nos identificamos con él. Si aceptamos que la respuesta de estrés se puede activar con un simple pensamiento, es lógico que estés sintiendo el mismo torrente adictivo de sustancias químicas que si no nos estuviera persiguiendo un depredador. Pero eso sí, sin darnos cuenta, nos volvemos adictos a los pensamientos que nos hacen liberar adrenalina y nos cuesta mucho cambiar de mentalidad. Pensar más allá de lo que sentimos o de manera distinta a la habitual nos resulta demasiado incómodo, en cuanto nos privamos de la sustancia a la que nos hemos enganchado. En este caso, los pensamientos y sentimientos conocidos vinculados a nuestra adicción emocional. Ansiamos volver a tenerlos, experimentar la sensación emocional de no poder vivir sin ellos y un montón de vocecitas interiores nos instan a no cambiar. Por eso seguimos encadenados a nuestra realidad habitual. Nuestros pensamientos y sentimientos, que son en su mayoría limitadores, nos hacen volver a los problemas, las condiciones, los factores estresantes y las malas decisiones que desencadenaron la reacción de la huida o lucha. Seguimos rodeados de todos estos estímulos negativos para poder activar la respuesta del estrés, porque esta adicción refuerza nuestra idea de quién somos, reafirma nuestra identidad personal, es decir, la mayoría nos hemos vuelto adictos a los problemas y a las condiciones de nuestra vida que nos producen estrés, tanto si es por un trabajo mal remunerado o una relación sentimental insatisfactoria. No queremos resolver nuestros problemas porque reafirman nuestra imagen de ser alguien, alimentan nuestra adicción a las emociones de baja frecuencia. Y lo peor de todo es que vivimos temiendo que si estos problemas desaparecieran, no sabríamos qué pensar ni qué sentir, ni experimentaríamos el torrente de energía que nos hace recordar quiénes somos. A la mayoría de personas nos aterra la posibilidad de no ser alguien. Qué horrible nos parece ser nadie, carecer de identidad. ¡Wow! Fuerte. El yo egoísta.
¿Cómo puedes ver? Lo que identificamos como nuestro yo existente en el contexto de la asociación emocional colectiva con nuestros pensamientos y sentimientos, nuestros problemas y todos esos elementos de los tres grandes. No es de extrañar que nos cueste tanto mirar en nuestro interior y dejar atrás la realidad que hemos creado. ¿Cómo íbamos a saber quiénes somos si no fuéramos por el entorno, el cuerpo y el tiempo? Por eso dependemos tanto del mundo exterior. Nos limitamos usando los sentidos para definir y cultivar las emociones a fin de recibir la respuesta fisiológica que reafirma nuestras adicciones personales. Hacemos todo esto para sentirnos humanos. Cuando nuestra respuesta de supervivencia es demasiado exagerada en cuanto a lo que está ocurriendo en nuestro mundo exterior, este, eh, eh, este exceso de hormonas de la respuesta de estrés hace que nos obsesionemos con los parámetros del yo y nos volvemos demasiado egoístas. Nos obsesionamos con nuestro cuerpo o con un aspecto del entorno y vivimos siendo esclavos del tiempo. Nos quedamos atrapados en esta realidad en concreto y creemos ser incapaces de cambiar, de suprimir el hábito de ser el de siempre. Estas exageraciones de supervivencia hacen que un ego sano, el ego al que nos referimos cuando decimos yo, pierda el equilibrio. Cuando el ego está en peligro, su tarea es asegurarse de que estamos protegidos y a salvo en el mundo exterior. Por ejemplo, el ego se asegura de que no nos acerquemos demasiado a una hoguera o al borde de un precipicio. Cuando el ego está equilibrado, su instinto natural es el de protegernos. Existe un sano equilibrio entre sus necesidades y las ajenas, entre las atenciones que pone en sí mismo y en los demás. Cuando en una situación de emergencia entramos en el estado de supervivencia, es lógico que nos fijemos sobre todo en nosotros mismos, pero cuando este estado se cronifica, las sustancias químicas del estrés hacen que el cuerpo y el cerebro pierdan el equilibrio. Nos centramos demasiado en la supervivencia y nosotros somos lo primero. Todo lo demás es secundario y somos egoístas todo el tiempo. Nos volvemos caprichosos, egocéntricos y engreídos, llenos de autocompasión y autoodio. Cuando el ego vive bajo un estrés constante, uno es el primero. En estas condiciones, al ego lo que más le preocupa es prever cada resultado de cada situación, porque es demasiado centrado en el mundo exterior y se siente totalmente separado del 99.99999% de la realidad. Cuanto más definimos la realidad con los sentidos, más se convierte en nuestra ley. Y la realidad material como ley es lo opuesto a la ley cuántica. Aquello en lo que ponemos la atención en nuestra realidad. Y si la ponemos en el cuerpo y en el modo físico y nos quedamos atrapados en una línea de tiempo lineal, esta será nuestra realidad. Olvidarnos de las personas que conocemos, los problemas, los bienes materiales y los lugares visitados, perder la noción de tiempo e ir más allá del cuerpo y de la necesidad de alimentar sus habituaciones, renunciar al colocón de las experiencias a las que nos hemos acostumbrado emocionalmente, que refuerzan nuestra identidad, dejar de intentar prever una situación del futuro o de recordar un episodio del pasado, desaprendernos del ego egoísta al que solo le importan sus propias necesidades, pensar o soñar más allá de lo que sentimos y anhelar lo desconocido, es empezar a ser libres en el presente. Qué bello. Si nuestros pensamientos nos hacen enfermar, ¿pueden también curarnos? Vamos a dar un paso más. Como he señalado antes, un simple pensamiento puede activar la respuesta de estrés. También he mencionado el hecho científico de que las sustancias químicas asociadas al estrés activan unos genes en particular al crear un entorno muy duro para las células, lo cual puede generar enfermedades. Por eso es lógico que nuestros pensamientos puedan hacernos enfrentar. Si nos hacen enfrentar, pueden también curarnos. Pongamos que una persona está resentida por algunas experiencias vividas en un corto espacio de tiempo. Sus reacciones inconscientes a estas vivencias hacen que se aferre a su amargura, y las sustancias químicas correspondientes a esta emoción inundan entonces las células de su cuerpo. Con el paso de las semanas, esta emoción se transforma en un estado de ánimo y al durar durante meses en un temperamento, si éste se mantiene presente durante años, acaba formando un fuerte rasgo de personalidad llamado resentimiento. En realidad,
Esta persona ha memorizado la emoción tan bien que ahora el cuerpo conoce el resentimiento mejor que la mente consciente, porque el ciclo de pensar y sentir y pensar ha estado durante años, dándose durante años. Ahora que sabes que las emociones son la huella química de una experiencia, ¿no te parece que mientras esta persona siga aferrada al resentimiento, su cuerpo continuará reaccionando como si estuviera viviendo los episodios de años tras años que lo acusaron? Y si fue la reacción del cuerpo a estas sustancias químicas del resentimiento lo que alteró la sustancia de determinados genes y esta reacción ha seguido indicando a los mismos genes que respondan de la misma manera, ¿no crees que el cuerpo puede acabar desarrollando una afección física como el cáncer? Si es así, es posible que en cuanto esta persona desmemorice la emoción del resentimiento, al dejar de tener los pensamientos que la crearon y viceversa, su cuerpo, como mente inconsciente, se libere de esta adicción emocional. Con el tiempo, ¿dejará de indicarles lo mismo a los genes? Pongamos que empieza a pensar y sentir de una nueva forma, hasta tal punto que inventa un nuevo ideal de sí mismo relacionado con una nueva personalidad. A medida que vive en un mundo, en un nuevo estado del ser, es posible que lo que les indiques a los genes sea beneficioso y prepare el cuerpo para sentir un estado emocional elevado antes de alcanzar la buena salud que desea. ¿Podría hacerlo hasta el punto de que el cuerpo empiece a cambiar simplemente con los pensamientos? Lo que acabo de describir en términos tan sencillos le sucedió a un alumno de uno de mis seminarios que se curó de un cáncer. Bill, de 57 años, trabajaba en una empresa dedicada a la reparación de tejados. Tras visitar a un dermatólogo por una lesión que le había aparecido en el rostro, le diagnosticaron un melanoma maligno. Aunque se sometió a una cirugía, radioterapia y quimioterapia, el cáncer se le propagó por el cuello, después por el costado y por último por la pantorrilla. Cada vez que el cáncer se manifestaba, se sometía a la misma clase de tratamiento. En muchas ocasiones se decía, ¿por qué me ha tenido que pasar esto a mí? Sabía que su excesiva exposición al sol era el factor de riesgos, pero otros compañeros que trabajaban con él no habían desarrollado ningún tipo de cáncer. Se obsesionó con esta injusticia. Después de recibir el tratamiento en el costado izquierdo, se preguntó, si sus pensamientos, emociones y conductas habían contribuido a una enfermedad. Mientras reflexionaba sobre ello, descubrió de pronto que durante más de 30 años había estado resentido, pensando y sintiendo que siempre tenía que renunciar a lo que quería por el bien de los demás. Por ejemplo, al terminar los estudios en el instituto, había querido ser un músico profesional, pero cuando su padre sufrió una lesión que le impidió seguir trabajando, tuvo que unirse a la empresa familiar dedicada a la reparación de tejados. A pesar de los años, seguía reexperimentando la misma horrible sensación que cuando le dijeron que debía renunciar a sus aspiraciones. Su cuerpo seguía viviendo en el pasado. Este episodio estableció un patrón de sueños rotos en su vida. Siempre que algo le salía mal, como cuando el sector de la construcción cayó en picada justo después de expandir su negocio, le echaba la culpa a alguien o algo. Bill había memorizado tanto la pauta de la respuesta emocional de la amargura que se acabó convirtiendo en un rasgo de su personalidad, en un programa inconsciente. Su estado del ser había estado indicando lo mismo a los mismos genes durante tanto tiempo que había creado la enfermedad que sufría ahora. Bill no podía permitir que su entorno le siguiera controlando. Las personas, los lugares y las influencias en su vida siempre le habían estado dictando cómo pensar, sentir y actuar. Intuyó que para romper los vínculos que mantenían con su antiguo yo y reinventar un nuevo debía apartarse de su entorno habitual. Decidió hacer un retiro durante 2 semanas en Baja, México, alejado de su familia. Las 5 primeras mañanas se dedicó a observar lo que pensaba cuando se sentía resentido. Se volvió un observador cuántico de sus pensamientos y sentimientos y tomó conciencia de su mente inconsciente. Después observó su conducta y sus acciones inconscientes de antes. A partir de entonces decidió que todo lo que pensara,
hiciera o sintiera estaría llena de afecto hacia sí mismo. Tras la primera semana de vivir en un estado de plena tensión, Bill se sintió libre porque había liberado a su cuerpo de la adicción emocional al resentimiento. Al dejar de tener los mismos pensamientos y sentimientos de siempre que influían en su conducta, impidió que las señales de las emociones de supervivencia hicieran que su cuerpo le llevara a pensar como de costumbre. Y después usó la energía que su cuerpo había liberado para crear un nuevo destino. Durante las siguientes semanas se sintió tan bien que reflexionó sobre la nueva persona que quería ser y cómo respondería a la gente, los lugares y las influencias que lo habían estado controlando. Por ejemplo, decidió que cuando su mujer y sus hijos expresaran un deseo o necesidad, le respondería con bondad y generosidad en vez de hacerles sentir como una carga. Es decir, se centró en cómo quería pensar, actuar y sentir al enfrentarse a situaciones que antes eran un reto para él. Estaba creando una personalidad nueva, una nueva mente, un estado del ser nuevo. Bill empezó a poner en práctica lo que había decidido mientras hacía el retiro en la playa de Baja. Al poco tiempo, advirtió que el tumor de la pantorrilla había disminuido. Una semana más tarde, cuando fue al médico, ya no tenía cáncer y sigue estando sano hasta el día de hoy. Al hacer que las neuronas se activaran de otras formas, cambió biológica y químicamente. Con ello envió nuevas señales a nuevos genes y las células cancerosas no pudieron coexistir con la nueva mente, la nueva química interior y el nuevo yo. Antes estaba atrapado en las emociones del pasado, pero ahora vive en un nuevo futuro. El estado creativo, vivir como nadie. Al final del capítulo anterior he descrito brevemente qué es vivir en un estado creativo. Son los momentos en que estamos totalmente absortos en algo, en un estado de fluir. Cuando nos olvidamos del entorno, el cuerpo y el tiempo y la mente se aquietan. Vivir en este estado es vivir como nadie. ¿Te has dado cuenta de que cuando estás creando algo, te olvidas de ti? Desconectas de tu mundo conocido, ya no eres alguien que asocia su identidad con los objetos que posees, las personas que conoces, las tareas que realizas y los distintos lugares donde viviste en determinadas épocas. Se podría decir que cuando estás en un estado creativo te olvidas del hábito de ser tú, te despojas de tu egoísmo y te vuelves altruista. En estos momentos has ido más allá del cuerpo y del espacio y te has convertido en conciencia pura e inmaterial. En cuanto ya no estás conectado al cuerpo, ya no sigues concentrándote en las personas, los lugares o las cosas de tu entorno exterior. Vives más allá del tiempo lineal. Estás cruzando la puerta del campo cuántico. Como no puedes entrar en el cómo alguien, debes hacerlo como nadie. Tienes que dejar el ególatra, afuera y entrar en el reino de la conciencia como pura conciencia. Y como he dicho en el capítulo 1, para cambiar tu cuerpo, para estar más sano, algo en tus circunstancias exteriores, quizás un nuevo trabajo o una nueva relación o tu línea del tiempo hacia una posible realidad futura. Debes convertirte en sin cuerpo, sin espacio, sin tiempo. El mejor consejo es, para poder cambiar cualquier aspecto de tu vida, cuerpo, entorno o tiempo, debes trascenderlo. Para poder controlar los tres grandes, debes dejarlos atrás. El lóbulo frontal, sede de la creatividad y el cambio. Cuando nos encontramos en el estado creativo, estamos activando el centro creativo del cerebro, el lóbulo frontal. Se encuentra en la parte anterior del cerebro y comprende la corteza prefrontal. En la parte más nueva y evolucionada del sistema nervioso humano y la más adaptable del cerebro, tiende a ser el centro creativo de quienes somos y el jefe o el que toma las decisiones. El lóbulo frontal es la sede de la atención, la concentración, la conciencia, la observación y la concienciación. Es donde bajaremos distintas posibilidades, demostramos una firme intención, tomamos decisiones, controlamos las conductas impulsivas y emocionales y aprendemos cosas nuevas. Para que lo entiendas mejor, el lóbulo frontal realiza tres funciones esenciales. Entrarán en juego cuando en la tercera parte del libro conozcas y practiques los pasos para aprender a meditar y a suprimir
así el hábito de ser el mismo de siempre. Primero, la metacognición, la toma de conciencia para evitar estados mentales y físicos negativos. Si deseas crear un nuevo yo, lo primero que debes hacer es desprenderte del viejo. En el proceso creativo, la primera función del lóbulo frontal es la toma de conciencia. Como tenemos facultades metacognitivas, el poder de observar nuestros pensamientos y nuestro yo, podemos decir cómo nos queremos seguir siendo, podemos decir cómo no queremos seguir siendo, para dejar de pensar, actuar y sentir como siempre. Esta capacidad introspectiva nos permite analizarnos y hacer luego un plan para cambiar de conducta a fin de producir resultados más inteligentes y convincentes. Allí donde pones la atención, pones la energía. Para usar la atención de forma que enriquezca tu vida, debes analizar lo que ya has creado. En este momento es cuando empiezas a conocerte, observas las ideas que tienes sobre la vida, sobre ti mismo y sobre los demás. Eres lo que eres donde estás y eres quien eres por lo que piensas acerca de ti. Tus ideas son los pensamientos que sigues aceptando de manera consciente o inconsciente como ley en tu vida. Afectan tu realidad tanto si eres consciente de ellos como si no. Si deseas una nueva realidad personal en tu vida, empieza a observar todos los aspectos de tu personalidad actual, como los elementos que la componen actúan sobre todo a nivel inconsciente. Como programas automáticos, debes mirar en tu interior y observar esos elementos de los que seguramente no eres consciente. Dado que la personalidad se compone de cómo piensas, actúas y sientes, observa tus pensamientos inconscientes, tu conducta refleja y tus reacciones emocionales automáticos, para ver si son verdaderos y si quieres seguir invirtiendo tu energía en ellos. Ser consciente de los estados mentales y físicos inconscientes exige fuerza de voluntad, un propósito y una gran atención. Si te vuelves más consciente, estarás más atento. Y si estás más atento, serás más consciente. Si te vuelves más consciente, advertirás más cosas. Y si adviertes más cosas, aumentará tu capacidad de observarte a ti mismo y a los demás, de observar tanto los elementos internos como externos de tu realidad. Y cuanto más observas, más consciente te vuelves de tu mente inconsciente. El objetivo de la autoconciencia es evitar que se dé de manera automática cualquier pensamiento, acto o emoción que ya no desees experimentar. Y con el tiempo, tu capacidad para evitar estos estados del ser hará que los circuitos neurales relacionados con tu anterior personalidad dejen de activarse y conectarse. Y al no volver a crear la misma mente, a diario eliminas la configuración vinculada al antiguo yo. Y además, al dejar de tener los sentimientos relacionados con esos pensamientos, ya no les sigues señalando lo mismo a los genes. Impides que tu cuerpo continúe reafirmándose como la misma mente. Este proceso te permite empezar a desprenderte de tu mente. A medida que aprendes a conocer los aspectos de tu antiguo yo, te vuelves más consciente. Tu objetivo es desaprender lo que estás acostumbrado a hacer y a usar la energía liberada para crear una nueva vida, una nueva personalidad. Porque si sigues con la misma personalidad, no podrás crear una nueva realidad personal? Debes convertirte en otra persona. La metacognición es tu primera tarea para dejar atrás el pasado y crear un nuevo futuro. ¡Wow! Segunda parte para poder crear esa nueva vida que deseas y es crear una mente nueva para poder pensar en una nueva forma de ser. La segunda función del lóbulo frontal es crear una nueva mente para eliminar los circuitos neurales producidos por la forma en que tu cerebro se ha estado activando durante tantos años y preparándolo para que cree otros nuevos. Al reservarnos un tiempo y un espacio para pensar en una nueva forma de ser, es cuando el lóbulo frontal se dedica a crearla. En esos momentos nos imaginamos nuevas posibilidades y nos hacemos preguntas importantes sobre lo que de verdad queremos, cómo y quién deseamos ser
y qué es lo que queremos cambiar de nosotros mismos y de nuestras circunstancias. Como el lóbulo frontal tiene conexiones con otras partes del cerebro, puede escanear todos los circuitos neurales para unirse a la perfección de los retazos de información almacenados en forma de circuitos y conocimientos y experiencia. Y luego selecciona y elige los circuitos neurales que desea y los combina en una diversidad de formas para crear una nueva mente. Crea un modelo o una representación interior que vemos como la imagen del resultado que deseamos. Por eso es lógico que cuantos más conocimientos adquiramos, más variadas serán las redes neuronales creadas y más podremos soñar con modelos más completos y detallados. Para empezar a dar este paso de la creación es bueno entrar en un estado de curiosidad, contemplación, búsqueda de posibilidades, reflexión o especulación haciéndote algunas preguntas importantes. Las preguntas abiertas son el método más estimulante para que la mente fluya. Y aquí a continuación tenemos unos ejemplos prácticos. ¿Cómo sería si? ¿Cuál es una mejor forma de? ¿Qué sucedería si yo fuera esta persona viviendo en esta realidad? ¿Qué personaje histórico admiro y cuáles son sus rasgos admirables? Las respuestas crearán una nueva mente, porque mientras las respondes con sinceridad, tu cerebro empieza a funcionar de distinta manera. Y al comenzar a repasar mentalmente nuevas formas de ser, vas renovando los circuitos neurológicos hasta crear una mente nueva. Y cuanto más renueves tu mente, más cambiará tu cerebro y tu vida. Tanto si deseas ser rico como un mejor progenitor o un gran mago, lo mismo da en este caso. Te aconsejo que te llenes el cerebro de conocimientos sobre el tema que te interesa, porque así dispondrás de más componentes básicos para crear un nuevo modelo de la realidad que deseas vivir. Cada vez que adquieres información, añades nuevas conexiones sinápticas que te sirven como materia prima para cambiar el hábito del cerebro de activarse igual que siempre. Cuantas más cosas aprendes, más municiones tienes para destruir tu antigua personalidad. Y vamos a ver aquí eh, un pequeño eh, esquema o imagen del lóbulo frontal como creador. Y en ese lóbulo frontal eh, pregunta del lóbulo frontal y es ¿qué es la composición del lóbulo frontal? El lóbulo frontal accede a distintas redes neuronales de conocimiento y experiencias del pasado. Entonces tiene una red neuronal, tiene un libro sobre la compasión, tiene un DVD sobre la compasión y tiene unas experiencias personales de la compasión, el lóbulo prefrontal. Y representación interna de la compasión de nosotros. Y el lóbulo frontal combina distintas redes neuronales para crear una nueva mente. Cuando el lóbulo frontal funciona en estado creativo, le echa una mirada al cerebro y reúne toda la información que hay en él para crear una nueva mente. Si la compasión es el nuevo estado del ser que deseas crear, en cuanto te preguntas en qué consiste ser compasivo, el lóbulo frontal combina distintas redes neuronales de nuevas formas para crear un nuevo lóbulo o un nuevo modelo o visión. Tal vez use la información almacenada de los libros leídos, los DVDs vistos, las vivencias personales y otras fuentes para que el cerebro funcione de una nueva forma. En cuanto crea esta nuevamente, tú ves la imagen, el holograma o la visión de lo que la composición significa para ti. Tercera, vamos, está genialísima esta información. La segunda función del lóbulo frontal la acabamos de leer. Vamos a leer la tercera función del lóbulo frontal. Haz que el pensamiento sea más real que ninguna otra cosa. Durante el proceso creativo, el tercer papel más importante del lóbulo frontal es hacer que el pensamiento sea más real que ninguna otra cosa. En la tercera parte del libro describo cómo llevarlo a cabo. Cuando nos encontramos en estado creativo, el lóbulo frontal se activa tanto que baja el volumen de los circuitos de las otras regiones del cerebro que para dedicarse a procesar un único pensamiento. Como el lóbulo frontal es el eje que actúa de mediador con el resto del cerebro, puede observar toda la geografía.
Así que baja el volumen de los centros sensoriales responsables de las sensaciones del cuerpo, de los centros motrices responsables de los movimientos físicos, de los centros asociativos donde existe nuestra identidad y de los circuitos que procesan el tiempo, para silenciarlos. Al haber tan poca actividad neuronal, se podría decir que en esos momentos no hay una mente para procesar los estímulos sensoriales. Recuerda que mente es el cerebro en acción, ni para activar los movimientos del cuerpo en el momento, ni para asociar las actividades con el tiempo. En esos momentos no somos nadie, nos hemos convertido en nada, vivimos en el sin tiempo, somos pura conciencia. Cuando se activa el estado creativo en el que no se manifiesta el ego o el yo, tal como lo conocemos, estas regiones del cerebro se silencian. Cuando estás en estado creativo, el lóbulo frontal es el que manda. Se involucra tanto que tus pensamientos se convierten en tu realidad y tu experiencia. El lóbulo frontal se dedica de lleno a procesar lo que estás pensando en estos momentos. Cuando baja el volumen de las otras regiones del cerebro, nos desconectamos de las distracciones. El mundo interior de los pensamientos se vuelve tan real como la realidad del mundo exterior. Tus pensamientos se registran neurológicamente y se almacenan en la arquitectura del cerebro como una experiencia. Si se da un buen proceso creativo, esta experiencia produce una emoción, como ya sabes, y empiezas a sentir como si ya estuvieras viviendo la situación en el presente. Eres una unidad con los pensamientos y sentimientos relacionados con la realidad deseada. Ahora vives en un nuevo estado del ser. Se podría decir que en estos momentos estás renovando tus programas subconscientes al preparar el cuerpo para una mente nueva. Y tenemos nuevamente una foto del lóbulo frontal como controlador del volumen. Tenemos el proceso único de pensamiento, está un centro motriz que son movimientos del cuerpo, está el centro sensorial que son las sensaciones del cuerpo, está el lóbulo parietal que es el tiempo y estado, y está el centro visual que es la visión y el entorno, está el mesencéfalo que son las emociones y está el lóbulo temporal centro asociado a la identidad. Esa es la figura 5C de este espacio y dice, cuando el pensamiento en el que estás abstraído se convierte en la experiencia, el lóbulo frontal silencia las otras regiones del cerebro para procesar solamente este pensamiento. Tu mente se aquieta y ya no sientes el cuerpo, pierdes la noción del tiempo y el espacio y te olvidas de ti. Hemos llegado al final de nuestra lectura el día de hoy. Hemos leído aproximadamente 30 minutos de tiempo valioso y quedamos en la página 147. Mañana estaremos leyendo Despréndete de tu mente y libera tu energía. Un abrazo, feliz y bendecido día. Chao, chao.